Sí, 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 perfecto. Recording in progress. ¿Les aparece ya la pantalla? sí, doctor. Pues bien, vamos a empezar entonces la segunda parte de este módulo que es el proceso de recolección de datos. Entonces, por dato, pues nos referimos a una representación cualitativa o cuantitativa de un hecho o un acontecimiento de la realidad. Entonces, por ejemplo, la realidad eh, es un sujeto. De ese sujeto, pues la realidad, digamos, es la cabeza, la realidad es el pelo. Eh, pero cuando decimos, por ejemplo, el color del pelo y decimos que ese color es rubio, castaño, negro, etcétera, pues hemos vuelto esa realidad en un dato que puede ser medible, ¿no? Eh, y yo puedo también sobre el pelo, pues hablar de la longitud, referirme a un dato diferente, pues que sería el tamaño del pelo. O puedo referirme al tipo, si es que es castaño, lacio, crespo, etcétera, pues sería otro tipo de datos. Y que respecto a esa misma realidad que es pues el cabello de una persona, puedo obtener distintos datos, ¿no? Que pueden ser representados cualitativa o cuantitativamente. Entonces, a los datos cualitativos nos referimos a características, cualidades o atributos que no pueden directamente ser medidos. Por ejemplo, el color del pelo. Yo no puedo medir eh, qué tan castaño o qué tan rubio es una persona. Pero claro, yo podría referirme a la cantidad de melatonina que tiene el tejido y volver ese dato en un dato cuantitativo. Pero en principio, pues el color del pelo como tal es una característica cualitativa, es decir, no puede medirse. Y los datos cuantitativos son aquellos que se expresan en tamaño, en términos numéricos y por lo tanto expresan magnitudes. Entonces, cuando yo me refiero al grosor del cabello, por ejemplo, en milímetros, es una variable cuantitativa, o el largo del cabello, pues centímetros o milímetros, etcétera, pues es una variable cuantitativa. A su vez, estas variables o datos cuantitativos pueden ser de tipo continuos, aquellos que pueden asumir tanto valores enteros como fraccionados y discretos como aquellos que solo asumen valores enteros. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el número de hijos, pues yo no puedo tener un hijo y medio, entonces puedo tener uno, puedo tener dos o puedo tener cero hijos. La variable es cuantitativa discreta. Pero si yo digo, por ejemplo, el peso de una persona, puedo decir que una persona tiene 46,3 kilos. Ese punto 3, pues, serían al final, digamos, una décima parte del kilo. Pero si es que expreso dos décimas, pues sería una centésima parte de ese kilo. Y entonces los datos cuantitativos continuos tienen esta característica de poder llegar al infinito, ¿no? Es decir, yo puedo seguir subdividiendo, digamos, los kilos en decagramos, luego en gramos, en miligramos, en microgramos, en nanogramos, es decir, podríamos llegar hasta niveles subatómicos. Esa es la característica de los datos generalmente cuantitativos continuos. Pero además tienen la característica de que los rangos, digamos, comprendidos entre los distintos valores, pues normalmente tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, si yo cojo una regla de 1 metro que pues está contenida con 100 centímetros, yo sé que la distancia que hay entre 1 y 3 centímetros